Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Ahí veo a Diego Galari que se une a Esenoboa. No os preocupéis, buenas tardes, Diego. Veo a Muriel. Bueno, veo un montón de gente ya conectándose, no os preocupéis, voy a esperar unos minutillos hasta que os vayáis conectando todos y todas. Veo a RPUCL, veo ya a Federico. Hola Federico, muy buenas tardes, dame un minutito que los asimétricos y las asimétricas se vayan uniendo y vamos a por la sesión, ¿vale? Dame, nada, un minuto y empezamos. Veo también que se mete Redome, veo a architect.julia, a Mirko UR, a Octavio Mestre, un abrazo muy grande Octavio, que hemos estado hace un ratito juntos. Penny Arc también se une a la sesión. Bueno, como siempre... Y hoy que veis que estoy en un entorno distinto, hoy sobre todo es muy importante que me digáis que me escucháis bien, que me veis bien, para comprobar todas las conexiones, que todo está en orden, porque bueno, como veis, pues no tengo mi fondo habitual, no estoy en el estudio de asimétricas ahora mismo, estamos en Barcelona, aquí, bueno, pues haciendo muchas cosas y preparando todo mucho para próximas publicaciones, próximos proyectos, con gente fantástica. Y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Gracias, Diego, por la confirmación. Gracias, Muriel, que me decís todos que me oís bien. Pues nada, vamos a ello. Antes de empezar, como siempre, como todas las sesiones del club, voy a agradecer lo primero a Jorge Gallego y a Jesús García Herrero, que estuvieron con nosotros la semana pasada hablando de máquinas de habitar, hacer arquitectura con las instalaciones. Hola Eduardo, gracias por la confirmación. Bueno, desde aquí les mandamos un abrazo enorme a los dos. La verdad que fue una sesión pues realmente interesante, un poquito interrumpida porque ahí hubo algunos problemillas de conexión, pero bueno, al final la verdad que como todas pues salió fantástica. Está mal que lo diga yo, pero bueno, oye, es lo que hay. Bueno, como todas también, y siempre os lo digo, queda siempre todo colgado en nuestro canal de Instagram TV. Así que si os la perdisteis o si no pudisteis disfrutarla en directo, sabéis que va a estar ahí preparada para vosotros y para vosotras cuando la podáis disfrutar. Veo a Jacobo García Germán, que ya se une, veo a Pao Sil, a Rafa Hernández Estudio, a Recolectores Urbanos. Bueno, yo creo que ya hay aquí detrás muchísima gente, muchísimos asimétricos y asimétricas a los que de corazón, como siempre, os agradezco que os unáis a una nueva sesión del club. Así que nada, yo creo, Federico, que podemos empezar. Hoy, como ya sabéis, vamos a estar con Federico Soriano hablando de textos críticos 13. Me hace mucha ilusión esta sesión, así que vamos allá. Federico, te mando la invitación para arrancar. A ver dónde estás. Empezamos. Vamos allá. A ver qué tal va. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, Federico. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí hoy contigo. ¿Qué tal todo? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí, sí, todo muy bien. Todo va perfecto Bueno, por ahora, esperemos. pues bueno, y que siga así, que es lo que debe. Que con esta situación tan compleja siempre es bueno decir que va todo fenomenal. Pues nada, Federico, bienvenido al Club de Lectura Simétrico. La verdad que tenía muchas, muchas ganas de esta sesión. Este texto es Críticos 13 que vamos a hablar hoy. Pero Ujú. bueno, primero, como siempre, ya te dije, voy a presentarte. Yo sé, de verdad, lo sé que me decís, no hace falta que presentes a los invitados. Sí, hace falta porque si hay alguien despistado por el mundo que por lo que sea no está ubicado, pues le ubicamos en este momento. ¿Te parece, Federico? Perfecto, perfecto. Fenomenal. Pues vamos allá. Hoy estamos con nuestro querido Federico Soriano. Es doctor arquitecto y catedrático de proyectos arquitectónicos en la ETSAM, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Además, ha sido director del departamento en esa misma escuela y tiene unidad docente en la escuela, en la ETSAM. Por cierto, que podéis seguir a todos en el Instagram de UD Soriano, que está también, supongo que estará por ahí pendiente. Mm. Eh, ha has impartido docencia, Federico, en muchísimas universidades, tanto nacionales como internacionales. Además, en el 92 fundas el estudio Soriano y Asociados con Dolores Palacios.
bueno, con obras pues tan reconocibles como podemos decir, por ejemplo, el Palacio de la Música y de Congresos de Bilbao, y además por los cuales y por vuestro trabajo y trayectoria profesional pues habéis recibido numerosísimos premios, menciones y publicaciones. Además, bueno, además de toda esta, digamos, toda esta faceta docente, toda la faceta arquitectónica, pues hay una faceta editorial que compartimos aquí entre nosotros, ¿no? Asimétricas y Federico, bueno, por la cual pues te has vinculado a muchísimas publicaciones de arquitectura, como por ejemplo la revista Arquitectura Coam, ya en el año 91, ¿no? Del año 91 al 93 estuviste dirigiéndola y actualmente la diriges junto con otros dos codirectores que yo creo que les he visto por aquí pasar. Así que nada, ahí está y lo dejamos la arquitectura Coam y pasamos a fisuras de la cultura contemporánea que pusiste en marcha también en el 94. Bueno, pues unas publicaciones maravillosas en las que yo creo que de las que todos hemos, bueno, no solo aprendido editorialmente, sino también soñado, ¿no? Porque la verdad que son cada una de ellas una pequeña joya y yo de verdad de aquí te agradezco y os agradezco que lo pusierais en marcha porque yo tengo la biblioteca ya cuando estudié arquitectura ya las tenía allí conmigo acompañándome y bueno, es fantástico, ¿no? Por supuesto eres autor de numerosas publicaciones como por ejemplo Síntesis, que ahora vamos a hablar o Síntesis, no sé cómo, si leerlo todo junto, Síntesis, ahora vamos a hablar de todo esto. Luego, por ejemplo, 100 hipermínimos o la arquitectura como relato, ¿no? Y hoy venimos a hablar yo creo que es la última, ¿no? La última publicación que es esta, Textos Críticos 13, dentro de esta colección del Departamento de Proyectos que coeditamos con ellos, el Departamento de Proyectos de la ECHAM. Y no puedo estar de verdad, Federico, más agradecida y más contenta de tenerte hoy aquí. Solo antes de empezar y de dejarte, recordaros que ahí abajo podéis escribir preguntas, podéis saludar, podéis decir lo que queráis. Yo voy a estar atenta y les traslado vuestros comentarios a Federico. Federico, bienvenido, muchísimas gracias. Y vamos a por Textos Críticos 13. ¿Qué tenemos entre las manos? Cuéntanos. Bueno, oye, antes de empezar así, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la edición del libro. La verdad es que también os digo que es una edición que es bastante cuidada y es muy bonita, vamos, con cosas que a lo mejor la gente no se da cuenta de una manera consciente, aunque sí de manera subconsciente, ¿no? Como elegir un buen tipo de letra que te permita leer un libro como con tranquilidad, ¿sabes? Sobre todo cuando son libros súper pesados, como pueden ser de teoría o de crítica, la verdad es que eso hace que te ayude, ¿sabes? A meterte dentro de esto. Una novela pues ya tiene una narrativa y una poesía que ya inmediatamente te olvidas de esto, ¿no? Pero en estos está bastante bien, o sea que eso también os lo agradezco. Y también os lo agradezco a la gente que os hayáis apuntado. Me gustaría también que todo lo que podáis, o sea, todo lo que se os ocurra para que no sea solamente como esta cuestión de este diálogo a dos, oye, lo escribís, lo vemos y vamos introduciendo todas las flechas para ir saliendo por donde queráis. Eso es. Yo voy a estar aquí preparada con el portaminas para apuntar y preguntar en cuanto podamos. Exacto. Y nada, pues vamos a ello. Eso, el libro, la verdad es que sí, es el último y la verdad es que me lo planteé con una situación así un poco especial, porque ya lo comentaba así como al inicio, es decir, que esta recopilación, eso cuando te hacen los textos, bueno, no sé, cuando veis los textos críticos, recopilaciones que se hacen, la verdad es que, bueno, no sé, intentas buscarles como algún punto en común y los haces así más pequeños, la gente que ha escrito muchísimos que nunca los podrá llegar como a poner, etcétera, etcétera. Y a mí sí me gustaba como echar un poco la vista atrás y ver exactamente a ver si existía una cierta autobiografía crítica, ¿sabes? Como un recorrido lineal que lo dijeron. O sea, no he sido muy consciente para que esto sea como, o sea, que en las trayectorias que hagas lo hagas así de manera muy, muy consciente, valga la redundancia, pero si lo miras con cuidado, todos los trayectos que uno va acabando haciendo en la escuela, no sé, en los textos, en los proyectos, acaban teniendo unos hilos conductores que está bien verlos y reconocerlos y ponerlos, ¿no? Y ya te digo, iba con esta misma como idea, ¿no? Y sobre todo para dar una cierta condición temporal, es decir, que veas desde lo primero que se escribe hasta lo último, cómo a veces ese esfuerzo que parece que arranca de una manera muy anecdótica, pues de los primeros textos,
que ahora comento hasta los últimos, acaban teniendo algo de obsesiones que se repiten y se mantienen. Y como esas obsesiones, que son temas, a lo mejor también van empezando a trufarse con modos de contarlo, que es otras obsesiones que uno va teniendo, como con las citas o lo que sea, ¿no? Entonces, los textos que van escogidos tienen esa condición, así como de ir viendo cómo se han enlazado unos temas con otros, es decir, cómo se arrancaba a lo mejor con el texto este de las plantas, ¿no? De la planta profunda, etcétera, pero cómo en realidad ese texto tiene otro como anterior y cómo en realidad todo eso arranca desde la revista, vamos, por eso me parece que es como importante la revista Arquitectura, que además, bueno, tenemos ya como los números siguientes ahí, están en la imprenta esperando a ver si el colegio quiere ya darle al botón de imprimir o no, pero ya están como los siguientes números ya están como ahí ya maquetados, impresos, vamos, incluso. Bueno, pues ya digo, esos primeros textos que no sabes muy bien cómo arrancan, que es esta cuestión, o sea, yo arranco como con trabajar en la revista Arquitectura, ¿no? Con otros, bajo la batuta de otros directores, ¿no? De Juan Santanieto, de Crisovejano y Sara Lamata, ¿no? Ahí, en esta condición. Y entonces uno aprende, pues eso, el mundo de edición, que es un mundo distinto y que seguro que también a ti ya te ha entrado esta cosa de sustitución de la sangre por la tinta, por la cuatricomía. Esto ya te fluye. Exacto, la cuatricomía corre por nuestras venas, Sí, ¿verdad, exactamente. Federico? Ya se ha producido una transfusión desaparece la sangre y aparece la tinta de color, los colores que va uno teniendo, ¿no? Y entonces eso te obliga como a tener un cierto recorrido y también pensar, cuando uno es así bastante pequeño, como, bueno, oye, que hay que escribir algo, ¿sabes? ¿Y de qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿De qué están tratando, no? Y esas primeras cuestiones, como de los dibujos de Boneo que tenía de las plantas de Mérida, o los textos que escribían en aquellos momentos siempre de anécdotas paralelas a lo que estaba pasando, como fruto de Ketglas, que es el que lanzó esa manera en su momento de escribir, pues se notan un poco en los primeros textos, ¿no? Esta situación así como de algo que uno está como lanzando, que no lo tiene muy claro y que al final acaba como conformando como pues una teoría como de las plantas y que, bueno, pues que acaba definiéndose en el libro de síntesis, ¿no? Y ahí hay una línea que se va manteniendo de cómo se representa la arquitectura y cómo los medios de representación acaban definiendo la manera en la cual entendemos lo que es, ¿no? Y resulta que el final de ese recorrido es el último texto, ¿no? El del modelo, que es como, bueno, ¿cuál es el final de la planta hoy? El modelo. Entonces, resulta que los dos textos que arrancan y terminan acaban, en el fondo, reflexionando sobre una misma condición, aunque si uno los lee, o si los leéis, ya veis que pues uno es una, ¿sabes? Como una gramática mucho más, ¿sabes? Dura, porque en el fondo uno no tiene práctica, y en el otro ya, bueno, pues hay una cierta soltura un poco más. Bueno, y madurez, claro, Claro. eso se nota perfectamente en toda la evolución, ¿no? Y el recorrido de todos los textos, que incluso también tú los vas pasando por distintos estilos, ¿no? Y parece como que ahora reunidos todos, parece como que los estás probando todos y tentando, ¿no? A ver qué... Sí. Ajá. Entonces, están estos que estaba contando, como de ese estilo así más, o sea, más propositivo, teórico, sobre elementos del proyecto, de herramientas para proyectar. Y de pronto empiezan como estos otros estilos que uno intenta inventar, como relacionados en principio con conferencias que uno iba a dar y que necesita como darles también ¿sabes? Un cierto hilo narrativo y en ese sentido casi más teatral. Y entonces arrancan este otro conjunto de textos, como pueden ser eso, Los pilares de la vida, o Los coches incómodos, o Josefina la cantora, que acaban como estando Efectivamente. enlazándose como con los personajes, con los alter ego que me voy inventando, ¿no? Como con esta condición, ¿no? Que en el fondo, ya digo, también estaban en el libro de síntesis, ¿no? La tesis mía tenía como 50% eran citas enlazadas unas de otras con cosas que iba uno leyendo, que ocurre lo mismo, bueno, esta cosa que pasa, que uno está haciendo una tesis sobre sin planta, sin forma, y lee cualquier libro y aparece siempre un autor, cualquiera, un poeta hablando de sin planta, sin forma, de manera De sin planta, sin anecdótica. forma. Sí, no sé, como esta cosa de que uno
no sé, va vestido de militar por la calle y ve que todo el mundo hay más militares que nunca, o, ¿sabes? Tiene un perro y de pronto se da cuenta que hay muchos más perros en el barrio, o está embarazado y de pronto dices, joder, si Y está todo todo el el mundo lleno de mundo, embarazados. todo el mundo embarazado, sí. Exactamente, Ujú, entonces estas cosas pasan un poco con las obsesiones, ¿no? Las va uno escribiendo y de ujú, pronto en unos cuentos, en unas poesías, en no sé qué, y dices, pues esto es exactamente lo mismo en otro ámbito, ¿no? Y entonces eso marca como ujú. otro segundo conjunto de textos que la verdad es que a mí me fascinan y me gustan mucho, que es estos que coges poemas, coges historias, coges narraciones de novelas y de pronto piensas que están hablando de arquitectura, aunque en realidad sea un cuento, ¿no? En Sí, ese sentido, totalmente. la última, que es la que no está ya en este, que es el siguiente, las siguientes conferencias que estoy haciendo, arranca de un cuento bastante bonito de un escritor japonés que se llama Ujú, Yosushi Inoue, ¿no? Que es un cuento ujú. muy bonito que se llama la vida de un falsificador, que está Anda. muy bien. No sé, sí, es una historia que él empieza a contar cómo descubre que, o sea, le contrata a una familia para hacer la biografía de un pintor y descubre, bueno, a través de esta especie como de recopilación de cuadros que va haciendo, que están muy desperdigados ahí por todo Japón, que existían obras falsas por otra persona, ¿sabes? Y que es este Ujú, ujú. pintor que se llama Arao Sen. Y acaba descubriendo que los dos eran muy amigos, pero que uno queda como fascinado como por la capacidad mágica que tiene, ¿no? El don de hacer bien las cosas, de ser un buen pintor y queda como tan fascinado por esta situación que no logra, ¿sabes?, superarla y entonces se convierte como eso, en un falsificador de sus obras, etcétera, pero que, bueno, acaba siendo Ajá. también un cohetero haciendo fuegos artificiales con un color amarillo que no existía hasta entonces. Bueno, es una historia así bastante Ujú. bonita que en realidad Qué bonito, tiene sí, cosas sí. como parecidas, es decir, como esta cuestión de dices, oye, pues a veces somos como, tenemos esta doble personalidad, ¿no? Ujú. Que viendo los proyectos de cualquier persona, ¿sabes? No solamente de los maestros, sino de amigos, dices, joder, qué proyecto tan bonito, incluso a veces tuyos mismos, dices, bueno, en estas situaciones, y dices, ya no llegaré a tal, ¿sabes? Es decir, Sí, qué maravilla y yo ya no podré llegar a esa otra situación de nuevo o lo que sea. Entonces te conviertes como en falsificador de ti mismo. Y como tú, entonces exacto, te te autofalsificas, te autofalsificas y entonces sigues autoplagias, ¿no? repitiendo los mismos tics y entonces dices, ah, pues mira, si es que en realidad Ujú. siempre pintaba moviendo el pincel así y dices, joder, es verdad, ya hay proyectos que uno se falsifica a sí mismo, aunque ya es otra persona, ya no es el mismo, ¿no? Ya no soy Federico Soriano hacer el proyecto de Sí, Federico Soriano, sino soy un y que te falsificador reconoce. que tiene esta cosa, Claro, ¿no? claro. O sea que, Y también te reconoces, ¿no, Federico? Porque quiere decir que al pasar de los años, incluso esta propia recopilación de los textos, claro, muchas veces cuando hacemos este ejercicio con otros autores y otras autoras, de repente dicen, uy, he descubierto cosas o he redescubierto, ¿no? Tal, pero de repente tú, ahora, ¿cómo te has sentido en esta relación de recuperación y relectura? Porque claro, a veces no es fácil, ¿no? Autorreconocerse en este movimiento y esta compilación, ¿no? sí, 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 la verdad es que eso es una situación como especial, ¿no? O sea, que Sí, hay una cosa fascinante en el tiempo y es que el tiempo es como lineal, o sea que todo está fechado, este es del año 98, este es del 96, pero en realidad lo estamos leyendo todos hoy, en el 2022, con lo sí, cual sí, en el 20. todos acaban viniendo a la misma, ¿sabes? Al mismo presente, al mismo plano, y entonces dices, uy, este texto está mejor escrito, este otro peor, ¿sabes? Entonces te enfrentas como si los estuvieras leyendo recién escritos. Hoy, Y ¿no? Claro, claro, claro. entonces, bueno, ha habido como que ajustar algunas cosas, pues no sé, como cosas de estas así, pero en el fondo lo que me ha extrañado un poco es que esta situación que yo pensé que era muy aleatoria, de que, oye, pues no sé, que descubro un artículo como pueda ser lo de los pilares de la vida, este que justifica un artículo, ¿no? De lo del biógrafo, el biólogo este que habla de cuáles son los pilares que definen la vida, y dices, "Joder, esto que es una cosa anecdótica de un periódico que es de las páginas de ciencia del país, que es una situación que siempre nos ha fascinado, como donde están las noticias más extrañas y las más fascinantes de la vida, y resulta que esta cosa aleatoria en realidad entra dentro de un discurso que estaba ya antes. O sea, otra cosa es que no encuentres Exacto. la manipulación, ¿no? Hay un texto así Ajá. que es bastante bonito, que es el de teoría, que en realidad está como al final, y que habla un poco Sí. de esta cosa así como de
es como una entrada que me escribieron una amiga arquitecta veneciana para el diccionario que estaba Ujú. haciendo. Bueno, y otro amigo también ahí de Trento, Sara Marini y Giovanni Corbellini para el diccionario de arquitectura. Y entonces me hicieron la palabra teoría y entonces al recuperar este artículo, que me pareció que estaba bien, es como una especie de paréntesis, producido al final, en Ujú. realidad explica bastante bien como todo lo de los textos, porque dices, oye, pues no sé, os leo algo si quieres así el de Sí, este. sí, Sí, vamos dice, a ver, vamos allá. pues dice, bueno, ya están todas las teorías escritas, pregonadas, leídas, superadas, desfasadas, enunciadas. No podemos escribir nuevos textos. Hemos descubierto que el número de frases lógicas en arquitectura es restringido y ya las hemos dicho, las hemos construido, las hemos sobado. Todas. Queda pensar en entrar en el conjunto de enunciados ilógicos o erróneos gramaticalmente. Y queda pensar también en repetirlas, pero afortunadamente la repetición nunca es idéntica. Aunque la repita el mismo autor, el tiempo, el entorno, la cultura nos hará leerlas y entenderlas de manera diferente, ¿no? Repetir es inventar. Y las teorías no son más que los textos de las palabras, no serán más los textos o las palabras, sino las interpretaciones y las traducciones. Con lo cual traducir es apropiarse de nuevo, es escribir, es inventar. Queda pensar en las variaciones, en esas preguntas e irregularidades, como las comas, los acentos, las entonaciones, los guiños. Nos llevarán al cabo del tiempo a unos resultados textuales completamente diferentes al inicial, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. también que me ha pasado? De pronto me he dado cuenta que había artículos que se habían cambiado una coma o una cosa y ya ni siquiera sabía exactamente qué quería decir, con lo cual tenía que volver a pensar qué quería decir ese autor que al cambiar esa coma se había distanciado tanto que ya no sabía quién era. Ujú. Es decir, que Ujú. viene un poco como en esta condición, ¿no? O sea, que vas encontrando textos, los vas escribiendo, al cabo del tiempo los vuelves a leer y los vuelves a reinterpretar de una manera distinta y eso, al traerlos Ujú. de vuelta, a lo mejor aquel primer texto que estaba hablando de las plantas de una manera muy, no sé, muy gráfica, pues te das cuenta que en Ujú. realidad acaba Muy convirtiéndose en otra cosa. taxonómica, quizá, ¿no? Sí, Al principio, o sea, el primer texto, ¿no? El de hacía una definición de la planta, quizás como, quizás hasta taxonómico, diría, ¿no? Como es este tipo de planta, ¿no? Y sí, luego tú ya vas desarrollando tu propia. ¡Ay, que sí. se nos cae! No pasa nada. No, tú vas desarrollando toda ese discurso alrededor, ¿no? De todo ese pensamiento sobre la planta, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Al principio, como no sabe uno exactamente, es decir, no puede tener uno la seguridad como para lanzarse a una determinada situación, la ropa, pues en una condición taxonómica. Oye, pues divides 3 tipos de plantas, 6 tipos de cosas. Voy a como controlar un poco Ujú. todo el entorno. Y aparece muchas veces, pues para definir el espacio público también como la columna de lo que es y de lo que no es, como para Eso intentar es. así producir como una condición, ¿no? Ujú. De control de unos determinados Ujú. conceptos, ¿no? Luego, yo creo que en realidad la verdad es que yo pienso que los textos de arquitectura son más parecidos a textos de novelas o a textos de poesía o textos que a textos filosóficos puros o a textos de crítica en ese sentido más clásica o Ujú. más académica, ¿no? Es decir, que acaban Ujú. pudiendo diverger en muchas de las situaciones, porque ya digo, es que en el fondo lo más fascinante de los textos, sobre todo, como ya digo, de arquitectura, que no tienen, ¿sabes? Que parece que no la tienen una capacidad de ser reinterpretados por el que los lee de una manera muy amplia y eso permite que sean Ujú. más vivos de lo que pensamos, ¿no? O sea, es decir, que el texto Claro. de matemáticas o un texto que estás como viendo no sé, que te está explicando la teoría de la relatividad, pues oye, el margen de interpretación es muy corto porque enseguida te están llevando a hacer determinadas piezas, ¿no? Pero sin embargo, uno de Ujú. arquitectura, bueno, no sé. Y yo creo que estos textos así que están elegidos, muchos de ellos como son iniciales, es decir, que luego a lo mejor han dado Ujú. lugar a libros que son más pesados porque Ujú. ya tienen esta cosa, pues tienen esa frescura de ser en el fondo muy reinterpretables, ¿no? Ya, Sí, de hecho, perdona, no, Federico, que no, te te he iba a cortado. decir eso, Dime, que es dime. decir, que pues el de jugando con 6 cartas acaba en una tesis doctoral, el de Justo te iba a coger. hablar, claro, claro, justo te iba a hablar precisamente de ese, de Playing with Six Cards, que es el que detona un poco esa tesis, ¿no? O sin tesis, ¿no? Que al final detona en eso y es muy interesante leerlo ahora. No sé si te has parado tú o si lo has vuelto, lógicamente sé que lo has vuelto a releer, ¿no? Pero no sé si lo miras ese texto con otros ojos después de saber el final que tiene ese texto. Pues la verdad es que es curioso porque al releerlo me di cuenta,
es decir, al releerlo tuve que como que ajustar bastante de alguna de las cosas que hay, porque en realidad era necesitaba mucho de las imágenes para poderse explicar, frente a unos textos Claro. que aquí ya no son tan necesarios. Me parece que esa también ha sido una situación muy atractiva de este libro, ¿eh? Es decir, que no tuviera Ujú. imágenes, que es bastante Sí. duro, ¿eh? Para los arquitectos. Hay una Es duro, cita, lo sé, lo sé. hay una cita que también viene aquí Nos como, ¿no? cuesta. Que es una cita que me gusta mucho de Camus, que dice eso, lo de ¿por qué soy un artista y no un filósofo? Porque pienso según las palabras y no según las ideas. Y siempre he dicho, claro, que nosotros somos arquitectos porque pensamos por las imágenes y no por las palabras. Y Y no por claro, y las de pronto palabras, ahora eso he es. tenido que volverme a ser otra vez Camus en esta cuestión, ¿no? Es decir, entonces, ese Sí, texto era muy, ¿sabes? Como de frases muy rápidas, muy lapidarias, porque había unas sí. imágenes que se estaban como mostrando en esa conferencia allí, ¿no? Que además Ujú, eran, ujú. pues, conferencias que se habían hecho en la escuela, las iban haciendo. Recuerdo la primera, era la de Sin Escala, cuando estaba dando clase con Emilio Tuñón y Luis Moreno, eh, que ahora le recordamos en estos 10 años. Bueno, pues recuerdo que en realidad eran imágenes que iban produciendo una situación y que generaban como conversación y estoy de acuerdo, o me parece que no, en fin, se generó bastante Sí. polémica allí en clase. Bueno, pues ese Ujú. texto ha habido como que afinarlo más porque, claro, cuando tienes que escribir un texto, al final hay una narración que tienes que hacer atrapar a las personas. Cuando tienes una imagen o cuando estás dando una conferencia, que también son otros textos que tenían mucha imagen de conferencia, en realidad estás en el escenario, estás moviendo las manos, estás quedándote callado, tienes un teatro que en realidad un texto no lo tiene, ¿no? Y eso lo tienes que intentar Claro. como pasar a las palabras y ahí, bueno, pues ahí es más difícil, ¿no? No, Pero claro, y de hecho muchos de los autores que pasáis y autoras que pasan por esta colección es una de las cosas que más cuesta, porque es texto puro. Solo hay dos fotos, solo hay dos imágenes en la sí, colección para todos los textos que son vosotros un poco de más jóvenes, ¿no? Y ahora como los jóvenes que sois, ¿no? Entonces, quiero decir que esta, esta, gracias. esta cosa, esta situación es muy difícil porque los arquitectos y las arquitectas estamos acostumbradísimos a apoyarnos, como tú dices, ¿no? En ese material gráfico o en un momento dado, pues cuando damos una conferencia, en el gesto, en la dramática, ¿no? ¿no? En el espectáculo del momento, pero Mm, claro, el texto, este libro es texto, ¿no? Y es sí. ahí donde nos enfrentamos también a otras cosas. Sí, y luego los textos tienen como también un tiempo especial que a veces no lo Mm. tenemos como arquitectos. Es decir, que es una situación también que me parece como curiosa. La verdad es que esto nunca lo había escrito, pero me parece que es como una situación curiosa, ya digo, que es, y sobre todo actualmente, que es, claro, el tiempo de la arquitectura es larguísimo. Es muy largo, Mm. ¿no? Es decir, piensas una idea, se hace bien el proyecto, ¿no? La gestión, la otra, no sé qué, la construcción, acabar construyendo una cosa en 6 años. Es un proyecto como muy largo. Y sin embargo, nosotros producimos las cosas de manera muy rápida. Producimos un dibujo Ujú. inicial que es muy rápido, producimos un proyecto que aunque parezca que son 6 meses o que sea en realidad el dibujo producido como un proyecto es a lo mejor 2 semanas porque el resto ya es simplemente como parafernalia que le va como añadiendo y mediciones que van añadiendo. Entonces, en realidad Sí. somos muy rápidos y eso se transmite también cuando los enseñamos en las diapositivas. Es decir, hacemos una diapositiva y ya está enseñado todo. Ya está enseñado todo. Tú enseñas Ujú. una planta y ya lo Ujú. ves todo. Tú enseñas una imagen y ya las ves todas. Haces toc, tac, tac, tac y puedes pasar 3 imágenes súper rápidas y ya en realidad has desvelado casi el asesino, ¿no? Y sin Todo. embargo, en un Sí. texto es mucho más lento. Es una cosa como increíble. Es decir, que luego, en el fondo, un Ujú. libro pues tarda bastante tiempo de hacerse, muchísimo menos que una, Que una obra que de una obra de arquitectura, arquitectura, sí. y sin embargo también lo lees en un tiempo que es mucho más dilatado. Entonces, claro, tienes que Ujú. empezar como a decir, oye, tengo que armar una situación, etcétera, que es esta, y lo tengo que contar, y tengo que buscar una narrativa, y claro, te conviertes en un escritor que tiene otro tiempo, y tiene un tiempo Ujú. en el cual no puede mostrarlo todo. Es decir, que en una novela normal, pues, bueno, puede enseñar que el asesino es al inicio, igual que las películas de Tarantino, pero luego toda la novela te va desvelando poco a poco como distintas situaciones. Y esto yo creo que también es una condición de los textos de arquitectura y de los artículos que es muy difícil transmitirlo, porque en realidad siempre quieres acabar o introduciendo muchas cosas que no están, pero o en realidad ya llegar como al resultado y te quedas como en un párrafo. Pero no tienes esta Ujú. construcción, ¿sabes? Que vas haciendo como una base y te la vas contando, ¿no?
Cuando haces una Ujú, tesis, yo creo que sí ujú. te viene esa situación, porque como tienes que tener Claro, esta estructura, ¿sabes? Como de tengo que demostrar esto y vas teniendo más tiempo, pues ya vas teniendo como una cierta cuestión, ¿no? Y eso yo sí creo que es importante en los textos, que ahora al eliminar las imágenes, pues he tenido en algunos casos que describir algo de lo que tenían que verlo y además lo claro, tenía que describir para que fuera poco a poco y entonces siguieran enlazándose claro. con lo otro que están como hablando, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, es que al final es muy importante la manera de contar las cosas, no solo las cosas que uno cuenta, sino la manera, ¿no? Y yo creo que tú en este libro, por eso te decía que una de las cosas más divertidas, diría yo, ¿no? De este textos críticos es ese estilo, ¿no? Que va cambiando y que se va aproximando de diferentes formas a veces son los mismos conceptos o conceptos similares que están, ¿no? Que están muy cerca, paralelos o que tú los trabajas, ¿no? Como por ejemplo las estrategias de proyectos, ¿no? Pues me acuerdo ahora, por ejemplo, de el cut and paste o el shrink encoger, ¿no? Por ejemplo, que son textos que quizá como estrategia, si los cogiéramos así como estrategia arquitectónica, estarían cerca, pero luego cuando los lees son muy distintos, ¿no? A la vez. Entonces Sí, es muy divertido sí, esto. además también, claro, en el fondo hay también muchos estilos que tú vas cogiendo, es decir, que Claro, cuando dices como estilo manifiesto, es decir, que tienes que ser como rápido, machacón, vuelves a exacto. decir, bueno, pam, 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 estas situaciones, entonces dices, oye, joder, pues cuando empieza diagramas, cuando empieza cut and paste, cuando empieza a encoger. Ay, Federico, que no te oigo. Algo ha pasado con el sonido que no te oigo. A ver. Ah, ah, yo no te oigo. Asimétricos, asimétricas. Vosotros escucháis a Federico, yo no le oigo. Ah, espera, ya Federico, está, prueba a ya está. desenchufar. Ya. Ahora, ya está, ya está. Ahora sí, No, ahora sí. no, es que he visto Va, que se había, ¿sabes? Que se había dado al micrófono. se había desconectado un poquito. Sí, ok. Sí, Y no, te estábamos estaba hablando del diciendo tema de los eso. estilos. Sí, Sí. que hay como, pues hay unos momentos que utilizas como un artículo, o sea, como un texto así más manifiesto, por ejemplo, los que tienen como Ujú. eso, diagramas, etcétera, porque cut and paste, que en realidad lo conviertes casi en una situación así ¿no? De un texto que resume lo que esté Sí, pasando en sí, la sí, sí, cuestión. sí. Y sin embargo hay otros que los tienes que hacer mucho más dulces o poéticos, como el de Hiperbarrios, ¿no? Que es como uno que Ujú. arranca como con estas situaciones como de la revista, ¿no? Que es como, bueno, oye, no tengo Sí. las cosas claras, voy a lanzar aquí como sugerencias y eso con los contenidos que luego cuando se produzcan en las revistas de la arquitectura o en fisuras, pues acaba la gente diciendo, ah, pues esto acaba llegando a algo o en realidad acaba llegando a una Ujú, situación contraria, ¿no? Eso es también como interesante, ¿no? Porque no existe como una manera única de producir como textos de arquitectura, ¿no? Tienes que, ujú, ujú, puedes como, no sé, tener más recursos de lo que piensas, ¿no? Parece que todos los ujú, textos... ujú. Yo creo que eso sí es una situación que ahora se nota mucho por la presión de los... de las tesis doctorales y los artículos de investigación, Sí, que al final es simplemente un sí. único modelo para hacer y como es el que tienes que cumplir y es el que la mayoría de la gente que está escribiendo arquitectura acaba utilizando, pues parece que se está convirtiendo en una especie de única patrón para escribir un texto de arquitectura, ¿no? Mm, Y mm. no sé, yo creo que en realidad es al revés, o sea, igual que los proyectos también pueden tener, en ese sentido sí, bastante como heterogéneo, ¿no? Igual que los proyectos pueden tener Sí. muchas situaciones que se vayan mezclando en las cuestiones, también hay muchos tipos de texto de arquitectura, de crítica de arquitectura, que pueden llegar ¿sabes?, al mismo objetivo de ir contando las cosas, ¿no? Sí, y de hecho hasta puede ser hasta un material, digamos, de exploración dentro del propio pensamiento, ¿no? Porque Mm, uno no piensa siempre de la misma manera. O sea, digamos, no hay un pensamiento como fijo, ¿no? Y tú hablas aquí, ¿no? Pues de todas estas estrategias también a mí es que el texto de Cut and Paste es que me fascina, me hace mucha gracia y yo creo que es una de las cosas, ¿no? El que de todo sea de todo y al final, ¿no? Toda esta cosa del conjunto, del collage, vamos a decirlo así también, un poco, y que al final el pensamiento no viene en una dirección, viene de un punto. El pensamiento también tiene mucho que ver con lo azaroso, con lo que te vas encontrando, con la manera de probar, ¿no? sí, Esa es una de sí, las, sí, 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 ¿no? sí.
Sí, porque en realidad ese parece que solamente quiere referirse como a una manera de hacer la cosa, como si fueran de los collages, y en realidad es mucho más ambiguo. Habla más de, Amplio, claro, exacto. ¿sabes? Estás hablando como de ideas de Sí. arquitectura que también las tienes, y estás hablando como de unas condiciones, y casi en el fondo lo que menos a lo que menos lleva es pensar que se está como justificando un sistema de hacer collages, ¿sabes? Porque en el fondo incluso Ujú, me ujú. parece un sistema como antiguo, ¿no? O sea que sí es cierto que en realidad en ese sentido los textos tienen una condición mucho más viva y en este además Abierta y y abierta, actual, sí, ¿sabes? Es sí. decir, que vas produciendo. Sí. Yo siempre animo a que en realidad está bien escribir, ¿sabes? Incluso con las memorias de los Ujú, ujú. proyectos que acabas teniendo que hacer una cosa muy neutra. En realidad está bien que intentes producir como un texto así, como, bueno, en cada momento con el estilo que sea necesario, pero un texto como bien armado, que digas, sí, no sé, cuento algo de lo que esté pasando, porque sí tiene una condición exploratoria, ¿no? Igual que un croquis lo puede Exacto. tener, pues un texto también, ¿sabes? No Sí, tienes sí, que sí. escribir textos como ya sabiendo cuál es el resultado, ¿no? Sino como que Ujú. tú arrancas y ya vemos lo que tiene, ¿no? Cuando te lo cuentan, o sea, Como yo método de búsqueda, me claro. vuelvo mucho como a los escritores que a veces cuando nos dicen las cosas nos parece que están como flipando y luego pasa lo mismo, ¿no? Como, no, he empezado una novela y en realidad no sé de qué va y luego, bueno, tengo como un par de personajes, pero no sé si es el principal o no, y dices, pero ¿cómo es posible que no haya empezado haciéndose como un diagrama de todos los personajes y este se encuentra? No, van como viendo, ¿no? Y luego te das cuenta que en un proyecto te pasa igual, ¿no? Arrancas en una situación y dices, oye, es que esto también pasa igual. Yo no sé a dónde va a acabar el proyecto, arranco por aquí, van apareciendo cosas y al final cumples todas las normativas y el Ujú. proyecto funciona de manera súper eficiente. Pero no ha habido ese planeamiento inicial, ha habido como, bueno, pues un Ajá. proceso que se va como generando, ¿no? Y en los textos yo creo que también es interesante a veces plantearlos de esa manera, ¿no? O sea, pues ese cada cut and paste arrancas, vas poniendo cosas con esa Y vas condición viendo. redundante de decir es tal, es tal, es tal, pues oye, cuando se te acaba una línea vuelves a empezar de nuevo y vuelves a decir otra, y es otra cosa, y es otra cosa. Con lo cual, tiene una Ujú. estructura de estas redundante que te permite lanzar ideas sin saber todavía hacia dónde van, ¿no? Y luego, bueno, oye, Claro. acabará como convirtiéndose en algo más específico, bueno, no sé, en ese, por ejemplo, pues sirvió como de base para organizar un número de la revista Fisuras y también para un curso de máster de proyectos arquitectónicos avanzados, ¿no? Con los alumnos también Ujú, investigando ujú. esta cuestión. Y luego acabó el tiempo en una situación fascinante que yo creo que, no sé, que yo creo que fue Jacobo, ya que estás ahí, dándonos, apareció un número de la revista, no sé si era Arquis, que había hecho Vini Mas ahí en Ajá. el taller este que tenían y se llamaba, pues en vez de cut and paste, copy and paste. Pero vamos, Copy and sí, paste. sí, exactamente. Con lo mismo, con el AND. O sea, que dices, bueno, pues no Sí. sé, esta situación también ha ido generando otros textos y otras cuestiones que se van como pegando y agrandando, ¿no? Al mismo, ¿no? Esto Claro. es como La curioso cap- porque desgraciadamente, bueno, desgraciadamente en el estudio hemos descubierto que tenemos como una procesionaria y ya van varias veces que las vemos moverse por el este y entonces el otro día sí. estaba pensando que tenía una cosa parecida a esto de los textos. Uno escribe un texto, se pega a otro, se pega a otro y dices, oye, mira, esta columna de textos es el cut and paste más el de los alumnos más el copy and paste más el no sé qué y es una cola de 10 metros, ¿no? De pequeños textitos que se van Sí, haciendo. Y este libro sí. tiene una cosa parecida, Ujú. ahora que lo estoy viendo. Es como, Totalmente. ¿no? Como textos que se han ido Sí, 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 uniendo y sí, sí, entonces la sí. gente dirá, oye, pues no sé, si es que parece que están escritos como uno detrás de otro de una manera como lógica. Y Sí, dices, pues no, no sé. ¿No? sí, sí, pero tiene mucho que ver también con esta capacidad exploratoria, ¿no? Que comentabas antes, ¿no? O sea, yo creo que además también esta hilazón o este estar abierto a lo que pueda pasar, que yo creo que se desprende totalmente de cada uno de tus textos, ¿no? Que es esta cuestión de ver qué puede ser o qué puede pasar. Claro, es que es magnífica porque se van entre sí. Ese es uno de los hilos conductores del libro, ¿no? Que, Mm, que, que los une y los cose y quizá esa es otra de las, por eso se destila esto que decir, que dices ahora, ¿no? Que sí, parece que están escritos, digamos, ad hoc para un libro, pero en realidad no, en realidad son un conjunto de ellos, ¿no? sí. Además, también os tengo que decir que en realidad ni me ha faltado ninguno ni me ha sobrado ninguno, ¿sabes? Es decir, que casualmente el tamaño y la dimensión que estabais pensando, joder, se ha ajustado como
Sí. como clavado, como diríamos, a esta situación. O sea, que dices, oye, no sé, no falta ninguno, ni falta ni sobra ninguno. Y luego es cierto que hay artículos que tienen, no sé, 20.000 palabras y otros que tienen 300. O sea, que hay mucha diferencia, Sí. ¿no? Pero dices, oye, en ese sentido han encajado bien, ¿sabes? Las cuestiones, Ujú, ¿no? O sea, que ujú. no lo tienen. Y ya digo, tiene Sí, esta sí. cosa como bonita así, de que yo me siento ahora estaba releyendo, antes de empezar los que era el que me parecía más raro, pero no sé, no sabía muy bien por qué, y lo metí, este de autonomía, Autonomía, sí, y sí. dices, oye, joder, Autonomía. ¿qué texto está bien escrito? Me he sorprendido, porque normalmente no soy tan específico, así, Ujú. tan de cita. ¿Quieres leernos Y, algo de Autonomía? y en realidad venía como a la misma condición así de esto, de decir, oye, joder, pues está, a ver qué tenía aquí. Está como la misma, esta cosa, ¿no? Sí. Pues mira, no sé, eh, es esto, ¿no? Ya hablo de como de la, ¿qué decir? ¿No? La autonomía de la arquitectura. Siempre es que estás dentro de la disciplina, estás dentro de la historia, estás dentro de no sé qué, o estás dentro de la realidad. Y sin embargo, esta cosa de estar fuera es también, ¿no? Es bonito, ¿no? Una posición desde fuera Ujú, ha modificado el punto de vista de la acción, ¿no? Desde fuera. El estar fuera nos permite ujú, actuar con mayor autonomía y desde fuera del objeto, desde fuera del tiempo y de la historia. Es la complejidad imposible a la que nos debemos dar solución. Todo nos pertenece, está dentro de nuestro conocimiento, pero hay que actuar desde fuera, desde la lejanía del paisaje. ¿Existe esta posición? O sea que es como, bueno, sí, la disciplina es todo, está bien, pero sin embargo, a veces en los textos tienes que ponerte un poco fuera, pero sabiendo que estás dentro, ¿no? Si estás dentro, pues al final ujú, acabas convirtiéndote como un texto que está contándote como una disciplina, una historia, como si estuviera siendo como, en ese sentido, como un teórico de una línea única determinada, ¿no? Y sin embargo, si te ujú, colocas al mismo tiempo como fuera, en esa cosa como de doble pie que tenemos que tener nosotros, como de, ¿no? De sí. definir el interior y el exterior, de definir como el objeto y Ujú, la ciudad, definir esa cosa, dices, sí, pues un texto también tienes que contar lo que estás contando, pero también verlo desde fuera, porque a lo mejor tiene sus situaciones como imposibles en esa condición, ¿no? Pues oye, ujú, esto ujú. también, que es un poco también lo que decía, ¿no? Estos textos están escritos en el año Claro, 1988 y los estoy leyendo yo ahora en el 2022, que dices, joder, en la 2022. Sí, sí. ¿no? De hecho Estás aquí dentro en y fuera del Autonomy, por tiempo, ¿no? ejemplo, sí, exacto, exacto. Y aquí en Autonomía además lo explicas muy bien. Dices, aquí justo al final, si me permites, que tengo aquí súper subrayado, Mm, dice, la autonomía no es un fin en sí mismo, no es una aspiración para ejercer una arquitectura crítica o una crítica de la arquitectura enlazándonos con posturas anteriores. Es una posición y una lectura. O sea, al final estás hablando, ¿no? De toda esta situación de dentro, fuera, mirar la verdad que es fascinante este texto. Y bueno, yo es que tengo el libro totalmente subrayado y requete apuntado y de todo, ¿no? Pero este de autonomía es uno de los textos que junto con el de Shrink, que es justo el anterior, sí, también me ha fascinado especialmente, ¿no? sí. Eh, Este ya contaba ahí es, en el prólogo que es un texto que sabes que hay un momento en el cual tienes investigaciones que vas como generando y ¿no? Que las vas teniendo en el estudio, que las vas probando, pues porque te piden una sí. cierta investigación o un proyecto que tú estás haciendo, o en la escuela lo haces, pero llega un momento en que tienes que producir un primer texto como para cerrar esas palabras, como decir, de qué estoy Ujú, hablando, de qué voy a hablar o de qué cosas hablaré cuando sepa de qué tengo que hablar. Entonces sí, siempre hay un texto exacto. que tiene que arrancar las situaciones. Por eso me parece que es interesante lo de que los arquitectos tengamos como cierta facilidad o podamos usar la pluma, ¿sabes? Y no solamente producir como Ujú, dibujos en servilletas, ¿no? Que podamos como salir ujú. a un escenario y a hacer un discurso y hacer una obra de teatro y también que podamos coger un papel y contar una historia. Entonces yo creo que en todos estos textos siempre ha habido un momento que tiene que haber ese texto básico. El de las 5, el de las 6 cartas, pues Los seis, las 6 cartas, sí, sí. y en este caso es el mismo, ¿no? Es un texto que Ujú, cuento ahí que en realidad lo monté para una publicación que nos llamaron y de estas cuestiones que te olvidas de entregarlo en la fecha y cuando ya lo envías al cabo de 3 semanas ya está el libro en maquetación y que luego a lo mejor tardaría 5 años en ser publicado porque esta es otra situación también como siempre, sí. diversa. Sí, nunca se sabe. ¿Sabes? Nunca sabes Nunca se que va su gente, luego en realidad, no sé, aparecen otros libros, etcétera, ¿no? De una Totalmente. afirmación. Entonces, este Ujú, texto me parecía que era también bonito porque
tiene esta cosa un poco parecida a los textos, a la colección de vamos, a los textos que tienen ese estilo como de manifiesto, es decir, es como, oye, pam, estas palabras rápido, estas tal, Entonces, sí, 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 y sí. sin embargo es el que luego a lo mejor pues acaba siendo en el penúltimo libro de coger que saqué, Ujú, pues acaba teniendo 250 páginas y ya en realidad tiene otro contenido, ya es como más compositivo, ujú. más de análisis, más, ¿sabes?, más pausado y te permite tener como más precisión en los temas que tú estás tratando, ¿no? Pero en cambio, tiene esta cosa Ujú. como súper rápida, ¿sabes? Es decir, oye, si es que Sí, lo que antes va a ser un capítulo de 15 páginas, aquí es un párrafo de 15 líneas o de 10 líneas. exacto. Entonces, Eso es. bueno, o sea, ya digo, es bonito esa situación así como de... Porque en realidad el que lo coja y luego vea lo del libro se da cuenta la diferencia que existe entre lo que va pasando, ¿no? En el tiempo, en lo que Lo uno uno va y lo haciendo, otro. en la madurez, Ujú. en los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es que sea a lo mejor Claro, mucho tiempo claro. físico, pero sí hay mucho tiempo como de ideas, ¿no? Que es un tiempo que De va ideas y como... pensamiento. Mm, Claro, claro, claro. Claro, sí, porque al final aquí, pues, por ejemplo, en este, ¿no? Pues temas como la sostenibilidad, ¿no? O el crecimiento, o reducir, o sí, todos estos temas que parece que vas soltando píldoras. Por eso lo comparaba antes con Cut and Paste, porque en realidad por eso decía que se parecen, sí, que son sí. como muy paralelos, pero aunque luego los lees y el estilo, o sea, y la madurez con la que hablas en un sitio y luego la reflexión que se hace en el otro, claro, pues son distantes en el tiempo y hasta en la acción, ¿no? Que Sí, propones. sí, 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 sí. Y es muy bonito ver esto también, ¿no? Sí, 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 Cuando los sí. juntas. Sí, estaba Sí, pensando sí, ahora totalmente. como en la situación como la situación contraria que está cuando estábamos hablando, la situación contraria que estábamos hablando antes como de lo de las Sí, imágenes. Es decir, que este libro sí. es un libro que solamente tiene palabras, ¿no? Y en realidad Ujú, estoy ahora montando uno como precisamente aquí en Instagram, ¿no? Como colgando una sí, imagen cada día para hacer un libro sin palabras. sí, O sea, un libro sin palabras, que sí. en realidad solamente las imágenes son como si fueran o sea, están enlazadas una imagen con otra como si fuera una frase. Hay sujeto, verbo, predicado, que es la Ujú. imagen. Hoy tienes el artículo, mañana tienes el sustantivo, pasa mañana el verbo, luego, ¿no? Y entonces vas teniendo, El ¿no? otro. Sí. Por esta cuestión de que también los formatos son muy... O sea, que tenemos la posibilidad nosotros de hacer formatos muy, muy amplios, ¿no? Y entonces también digo, oye, Ujú, mira, os comento, también hay un libro que puede existir, que no tiene ninguna palabra, eso solamente como un cómic, pero un cómic más, todavía ujú. más mudo, o sea, solamente con las imágenes, ¿no? Más conceptual, ¿no? Sí, sí, Ujú, sí. ujú, ujú. Qué interesante. Y yo no quería irme porque ya empezamos a entrar en la franja de -10 y yo quería que nos hablaras del último texto de El modelo, que antes hemos hablado un poquito, pero me parece uno de los textos también, bueno, o de Hiperbarrios, uno de los dos, porque es que si es que los tengo todos subrayados, ahora mismo no soy operativa. Entonces te dejo a ti elegir de cuál No, pues mira, te a digo, te digo que en realidad es decir, el último, el del modelo, en realidad es muy Sí, simétrico del primero, ¿sabes? Es decir, del primero, sí. es decir, a mí me marcó bastante en una situación como cuando estaba estudiando y tenía la beca con Rafael Moneo, la condición como de saber y la manera en la cual teníamos para saber era ver plantas y ver revistas con plantas. Entonces, bueno, pues no sé, en aquella época, pues cada hueco que tenía en la biblioteca copiaba una planta y no sé, debí copiar, ¿qué te voy a decir yo? 10.000, no sé, una cosa, una burrada. Entonces las plantas se convertían Ujú, en una situación que me parecía que tenía muchísima información de lo que estaba y era claro en ese momento, pues porque las revistas publicaban plantas, era muy cuando estabas dibujando como en el lápiz, la planta era muy, muy, muy precisa, porque no podías estar borrando y cuando hacías como ujú, planos con tintas tampoco, es decir, que era un documento casi que estabas tallándolo en piedra, es decir, que tenías que pensarlo mucho frente a las situaciones. Entonces, ujú. esa situación que justifica mucho lo de la planta y que no tengamos plantas y que vaya más rápido y que desapareciera el proceso para que no tuviéramos esta condición, a lo largo del tiempo, como las herramientas sobre las cuales dibujamos han cambiado, pues también las herramientas sobre las Ujú, cuales pensamos y se publica la arquitectura son distintas. Y en ese sentido ya, ujú, como los modelos, en ese sentido como un dibujo digital que es capaz de aglutinar muchísimas informaciones, no solamente como dimensionales o volumétricas de un sino que también pueden tener como, ¿qué te voy a decir yo?, fenomenológicas, económicas, etcétera. Todo esto puede aparecer en un ujú, único modelo
porque somos capaces ya capaces de dibujar tridimensionalmente cualquier valor, incluso los que no tienen como condición física, ¿no? ¿Sabes? Como incluso en condiciones de apetencias y de cariño por cada espacio. De emociones, de amor, ¿no? También podría ser. Dibujar, ¿no? Entonces, al final, ese modelo que es capaz de aglutinar todas estas informaciones, yo creo que es la herramienta cada vez más útil que viene. Entonces, claro, ahora lo que hemos perdido, es decir, mientras que en aquellos momentos, que además lo digo con la frase esa justamente de Rafael Moneo, que Rafael Urbino definió cómo se hacía la arquitectura en una planta, una sección y un alzado, pues oye, esto ya no es así, porque este modelo ya en realidad tiene todas las informaciones. Entonces, bueno, ahí está. Pero en realidad, ¿cómo lo tenemos que corregir? ¿Cómo lo tenemos que leer? O sea, sabemos muchísimo porque llevamos llevamos 2000 años viendo plantas y dibujos. Pero no llevamos más que a lo mejor 20 viendo un modelo y todavía estamos como fascinados por el modelo. Todavía no sabemos decir, este modelo no está bien, le falta qué. No sabemos ni siquiera las palabras. Es decir, la planta podemos decir, está descompensada, no está bien, le falta composición, es fea, no sé qué, pero en el modelo todavía no. Sí, lo podemos adjetivar, pero el modelo todavía no, ¿no? Porque decimos, si tiene todo, pues, bueno, entonces, ¿cómo es? Porque en realidad, claro, no es decir, es que no está bien como compuesto. Si te giro, aparece de otras formas. Entonces, ¿qué otras palabras tenemos que usar, no? Entonces, este texto lanza esa situación. Y entonces es bonito que aparezca como al final, porque es como decir, bueno, de aquellas preocupaciones de cómo sería la planta y que va llevando, ahora en realidad aparece un nuevo campo para investigar, que es, bueno, esto que está en el inicio del libro, cómo se tiene que hacer para el modelo, que es lo que se tendrá que hacer en los próximos años, ¿no? Entonces me parece que es bonito ese espejo que tienen los textos críticos, ¿no? Como el del inicio y el del final, y el del final en realidad es como el que es el principio del siguiente textos críticos 13 bis. Oye, ya sabes, ojalá. Nosotros encantados. Ajá. Pues la verdad es que es fascinante, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Hasta de que dentro de los propios textos críticos los textos se encuentren y se hablen entre sí también, ¿no? Que al final, en definitiva, eres tú el que te estás hablando también, ¿no, Federico? Sí. Yo creo que esto es una de las cosas más bonitas de este ejercicio de textos. Sí, sí. Y luego, en realidad, volviendo, ¿sabes? Como para rematar, ya que vamos llegando a la hora, en realidad quería como volverme con el texto este que te contaba como del falsificador. Porque la última, una de las situaciones que se producen, que en realidad la he sentido yo como haciendo este libro, es que, bueno, dentro de las historias que hace el falsificador, Ara Osen, es que se dedica como a tirar fuegos artificiales, ¿no? Entonces resulta que el tipo de fuego artificial que hace es, bueno, unos tubos que tienen que estar echando constantemente los fuegos, ¿no? Entonces él está echando y van saliendo y lo único que oye de la gente son como, tal. Y pues después de estar, ¿qué te voy a decir yo? 20 minutos tirando los fuegos artificiales ahí, moviéndose, se da cuenta que ha acabado y que no ha visto nada de los fuegos, ¿no? Entonces dices, claro, esto es lo que pasa, es decir, uno va escribiendo textos, los va haciendo, los va lanzando, como a veces te dicen los directores de cine, yo ya no veo las películas que ya he montado, pues no los lees de nuevo porque estás escribiendo total, con lo cual llegas al final y te sientes como esta persona y dices, bueno, ya está, los fuegos artificiales, ¿qué tal han estado? ¿Sabes? Dices, bueno, pues no sé, yo no he visto nada, no sé, es como, ¿qué ha pasado? Y entonces, pues oye, a la gente les ha gustado mucho. No, a la gente no les ha gustado mucho. Pero salió, en este caso es un crisantemo amarillo. Pues sí salió. Y después de ese esfuerzo, él no lo ha visto, ¿no? Pues este texto tiene esta situación, ¿no? Este libro. Es decir, oye, por primera vez me coloco por fuera, como el público, cojo el libro, me lo voy a leer. Desde fuera, claro. Exactamente. Ahora puedo disfrutar de los fuegos artificiales. A ver si han salido crisantemos amarillos o en realidad han sido otra vez los mismos fuegos artificiales de toda la vida. Pues Federico, la verdad que ha sido un placer. Mira, entramos justo en los 5 últimos minutos. Vamos, como un reloj, puntualidad total británica, germánica. La verdad que es que no puedo estar más contenta de haber hablado este ratito contigo, que nos hayas contado un poquito de todos estos textos críticos, estas reflexiones también, ¿no? Sobre el tiempo, los textos, la reflexión y lo importante. Bueno, ¿qué voy a decir yo no soy objetiva, lógicamente, en este momento, ¿no? Pero qué importante es la reflexión
escrita y el pensamiento Sí. y construir pensamiento arquitectónico y compartirlo con los demás, que al final es donde surge el debate y donde uno crece, ¿no? A ver, mira qué nos dice Octavio Mestre, algo nos dice Octavio Mestre, dice, Eugeni Trías decía que la ventaja de escribir un libro era no tener que leerlo como el falsificador. Pues fíjate, sí, sí. Pues sí, ¿no? Entonces yo, Federico, desde aquí te agradezco muchísimo de corazón que hayas estado con nosotros. Ya sabéis que el libro está disponible en librerías, está disponible en nuestra web. Yo sabéis que soy pro librerías total, que vayáis, por ejemplo, en Madrid a Naos o aquí que hoy estoy yo en Barcelona, pues a la Capell, que vayáis allí, que están allí. No quiero, Federico, dejar de agradecer al Departamento de Proyectos, a la ECHAM, ¿no? Y a Andrés Cánovas por esta colección que también permite reuniros a vosotros y poder leeros y disfrutaros, que es lo que más nos gusta, qué te digo yo, que es que la verdad que estamos súper agradecidos. Así Bueno, que y nada, no también sé. gracias a vosotros que tenéis la constancia Ah, para no solamente, ¿sabes?, el club de lectura, sino también para seguir insistiendo en la publicación de estos libros que en realidad, bueno, a pesar de que la gente dice que la gente no compra libros, pues todavía se siguen comprando. Hay más de lo que hay pensamos. que seguir, hay que seguir. Y el que no quiera comprar libros, que vaya y los compre también, porque es siempre un Exactamente. regalo maravilloso, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esto, compartir estos ratitos que, bueno, mira cómo salgo yo de apuntes, salgo aprendiendo y creciendo, que con vosotros la verdad que da gusto. Nos queda un último minuto, Federico. Yo te quiero pedir, ya que estás ahí, te voy a hacer una pregunta que a veces digo y a veces se me olvida, pero yo te quería pedir un consejo para los que empiezan ahora arquitectura, ¿no? Que en esta situación tan siempre tan complicada, que si el COVID, que si la arquitectura, que si la profesión, ¿no? Yo que aquí nos dejas en estos textos y en tus próximos textos que sigues trabajando en ellos, pues la esperanza de abrir y de mirar más allá. ¿Qué les dirías a estos estudiantes, chicos y chicas que arrancan con la carrera? Bueno, yo tengo o sea, no es exactamente una visión optimista de la cuestión, o sea, o sea, yo creo que es como una visión como de equilibrio de las cosas de la naturaleza. Yo creo que si uno en realidad si le gusta esta situación y en realidad quiere ser arquitecto, aunque parezca que no, acaba encontrando su sitio. Es Uh -huh. una situación muy larga, pero si en realidad uno piensa que la que tiene que hacer es esta, aunque al principio no parezca que vas a encontrar esa salida, tú sigues insistiendo porque en realidad, no sé, muy bien. Siempre digo a veces que es que la sociedad o el tiempo te acaba como dando la razón respecto de lo que tú estás como insistiendo. Bueno, pues a lo mejor no es así, sino que lo ves tú porque has seguido insistiendo y has encontrado ahí, abriendo los codos, tu hueco, ¿no? Pero yo creo en Uh esa -huh. situación, es decir, que dices, no, es que hay mucha gente que no acaba, sino es que también es muy fácil acabar de, ¿no?, cansarse o Uh agotarse o -huh. no hacerlo. Pero esta situación Sí. también pasa con cualquier cosa, es decir, que uno quiere ser, no sé, un cantante de música, un director de cine o, ¿sabes? O quiere ser un investigador ¿sabes?, de rayos ultravioleta y si Sí, no sí, sigue sí. insistiendo es que no acaban llamando a un laboratorio y te acaban contratando como investigador o investigadora de rayos gamma, ¿sabes? O sea que en el fondo yo creo que Uh es -huh. esa condición, es decir, es como la insistencia para acabar encontrando ese hueco en el cual hay, ¿no? Y yo creo que en realidad eso sigue siendo posible. Yo creo que ahora incluso más, porque parece mentira ¿no?, que es un mundo más competitivo. En realidad hay más posibilidades de encontrar huecos para la arquitectura Uh de lo -huh. que a lo mejor existía hace 20 años, ¿sabes? O sea que yo creo que en ese Uh -huh. sentido intentaré que la gente siguiera empujando. Insistiendo, pues ahí nos quedamos con ese consejo de Federico Soriano, insistir. Federico, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este ratito. A todos y a todas los que estáis aquí detrás, que estáis llegando ahora, por lo que sea, más tarde, tranquilos que voy a dejar subida la sesión, la vais a ver completa. Federico, gracias desde Barcelona. Te mando un Gracias. abrazo desde aquí. Perfecto. Y de corazón, gracias, de verdad, de verdad. No, gracias Muchísimas y gracias. gracias a todos que habéis estado ahí. Además, como aparece aquí, todos estáis joined y todavía no hay nadie que se haya salido. Nadie se ha salido por ahí, o sea que es fantástico. Sí. Bueno, Federico, te mando un abrazo enorme y seguimos el miércoles que viene aquí con más libros, más arquitectura y más club. Gracias, te mando un abrazo fuerte, cuídate mucho y seguimos a por el próximo, Venga, ¿vale? perfecto.
De acuerdo. Un Un abrazo. abrazo. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao, chao.